Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de Ñandutí. Bueno, saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigostar, por el canal 23 Flow Personal. Y bueno, tenemos que analizar justamente un hecho histórico muy importante. Justamente un 12 de junio del año 1935, Paraguay y Bolivia firman un protocolo de paz luego de 3 años de guerra por el territorio chaqueño. Este hecho histórico que ocurrió, bueno, conmemoramos en este 2025 hace 90 años, nos permite recordar a los cerca de 36.000 soldados paraguayos que perdieron su vida por defender nuestro Chaco paraguayo, nuestra patria, nuestra soberanía territorial. Entonces, le hice extensiva a un gran investigador. Yo considero que es un gran chacólogo, conoce el Chaco, suele enseñar mucho sobre este tema. Y le dije, señor capitán de navío, señor académico también de paso, ¿verdad? Benito Silvera, ¿puede estar con nosotros el sábado en vivo en el estudio para enseñarnos qué conllevó el contexto antes de entrar al protocolo de paz, ¿verdad? Que proponía de paso un armisticio militar, un cese de fuegos entre estados que aún estaban en guerra. Bueno, me dijo que sí. Bienvenido, querido capitán, ¿cómo estás? Sí, bienvenido. Muchas gracias a vos por invitarnos, por invitarme mejor y al programa y quiero también a la vez hacer unos saludos, si me permitís. Brevemente, capitán. Brevemente, Sí, sí. sí, claro que sí. Quiero saludar, antes que nada, Jorge Luis Borges suele decir que quiero alabar y agradecer cada instante del tiempo, dice. También quiero entonces agradecer al Supremo Hacedor por darnos salud, por estar acá en tu programa y agradecerte una vez más a vos. Gracias, capitán. También quiero saludar al señor presidente del Círculo de Oficiales Retirado, coronel Amancio Servín Ramírez. ¿Estás escuchando el programa? Saludos, saludos. De cuya comisión directiva soy integrante por la gran obra y el constante progreso que está llevando a la institución. Al presidente de la Academia, escribano Juan José Benítez Ridman, que el 13 de junio pasado fue galardonado con un diploma de catedrático investigador de la UPAD. ¿En serio? Bueno, felicidades para el escribano entonces. Genial, bueno. Capitán. Capitán, ¿qué nos vas a mencionar? Justamente le pasamos acá a Sergio, está Blanqui también en producción, Omar, David, ¿verdad? Este sumario y me llama muchísimo la atención que vos quieras empezar a explicar lo que conllevó este protocolo con la batalla de Ingavi. Bueno, la batalla de Ingavi tenemos que saber que fue la batalla que fue como consecuencia de eso Bolivia aceptó el alto del fuego el 12 de junio de 1935. Fue lo que desencadenó el protocolo de paz, porque mucho antes de ello estaban muy duros, muy reticentes a firmar cualquier alto del fuego. ¿Y por qué iban a estar tan reticentes? Y bueno, yo no me puedo llamar a mí misma una chacóloga. Estudio sobre el Chaco, analizo, ¿verdad? Pero yo creo que me falta mucho antes de considerarme propiamente una chacóloga, porque hay que ser respetuosa también en el ámbito de la investigación, ¿verdad? Hay muchas personas realmente que saben muchísimo sobre el Chaco, pero lo que no se puede discutir, capitán, es que militarmente el Paraguay se impuso ante Bolivia. Sí, se impuso, pero ellos tenían esperanza en esta batalla de Ingavi, por eso que a Ingavi se le denomina que es la última ofensiva boliviana y la última victoria paraguaya, porque ellos pensaban que al conquistar Ingavi podían salir en la retaguardia del ejército paraguayo que estaba empeñado muy al norte en la zona del Parapití en ese mismo momento. Entonces, al cortarnos, al atacar o al cortarnos la fuente de abastecimiento a través del Fortín, bajar por el sur o sureste,
bajar hasta Pitiantuta y de ahí al ferrocarril de Casado, ellos nos iban a cortar totalmente nuestra vía de abastecimiento y a partir de ahí imponer condiciones para la firma de cualquier armisticio. Entiendo. No Sergio, sé si contesté tu sí, claro pregunta. que sí, de sobra. Además, si puedes ponernos la parte que dice introducción, porque el capitán preparó un material que vamos a estar utilizando acá como fondo en nuestro estudio. Trajo también muchos mapas, croquis, ¿verdad? Croquis, Croquis, croquis. que él nos va a explicar desde el punto de vista militar, ¿verdad? Todo lo que fue Ingavi. Entonces, y también me dijo que va a hablar un poco sobre la guerra psicológica. Bueno, capitán, somos totalmente oídos. Bueno, pueden escribirme al WhatsApp de la radio al 09, ¿cuál era el WhatsApp de la radio? 0994 44 10 20, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Me acuerdo todavía, 44 10 20. Bueno, pueden escribirme los señores chacólogos, los señores militares, profesores, estudiantes que escuchan el programa y yo ya bajar, por supuesto, sus preguntas aquí a nuestro invitado. Somos todos ellos, querido capitán. Bueno, como introducción podemos decir entonces que la historia es el ejercicio de volver atrás. El ¿Cierto? hombre siempre quiere volver atrás para analizar, conocer y divulgar los hechos acaecidos en un momento de su existencia. La historia también es el diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Entonces estamos acá para dialogar con el pasado y el presente. El 9 de marzo de 1935, Sí, capitán. el canciller chileno Miguel Cruchaga Tocornal había propuesto la firma de un pacto de honor entre los beligerantes. Eso fue un 9 de marzo del 35. Un 9 de marzo. Sí. Ya que había mucho impasse, entonces él propuso la firma de un pacto de honor entre los beligerantes y con los países limítrofes, comprometiéndose a aquello a cesar la guerra y a no continuarla en el futuro con la garantía de los mismos países limítrofes. Estos países eran Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos siempre estaba por ahí cerca. Obviamente. Siempre va a estar presente Estados Unidos en todas partes, hasta sí. hoy en día. Es así. Bueno, comprometiéndose a aquello entonces en ese pacto de honor a cesar la guerra y a no continuarla en el futuro, con la garantía de los mismos países limítrofes. Ellos iban a ser los garantes. Luego, las cancillerías de Argentina y Chile, con acuerdo de los gobiernos beligerantes, patrocinaron la constitución de un grupo mediador. A partir de ahí se pasa a un grupo mediador que integraron además Brasil, los mismos países que ya cité, Brasil, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Este grupo mediador Sí, capitán. se estableció ¿dónde? En Buenos Aires, bajo la presidencia del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, que posteriormente a raíz de estas gestiones fue premio Nobel de Paz fue galardonado, premiado con el por premio su Nobel de trabajo Paz. de Sí. mediación. Siguiente, por favor, Sergio. Sí. Bueno, ahí están los nombres de los cancilleres por Argentina, que estaba Luis Podestá, por Brasil el doctor José Carlos Macedo, y por Paraguay estaba Luis Riar, el embajador Vicente Rivarola, el doctor Efraín Cardoso, el asesor militar era el coronel Juan Manuel Garay. Por Bolivia estaba el doctor Tomás Helio, doctor Bautista Saavedra, Carlos Calvo, y el asesor militar era el coronel Ángel Rodríguez. Tras arduas negociaciones en la que la delegación boliviana actuó al influjo del último duro revés de la batalla de Ingavi, de su ejército en campaña, ambos cancilleres firmaron el 12 de junio de 1935 el protocolo de paz de la Guerra del Chaco. Un protocolo es un acta relativa a un acuerdo. Se pusieron de acuerdo y firmaron tras el duro de revés pero de Ingavi. Pero no fue no es el acuerdo definitivo de paz que se da más adelante en el 38. No. Este protocolo, capitán, vos me vas a corregir, ¿verdad? Que propone este armisticio militar, ¿verdad? Este cese de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. Yo por lo menos hasta donde leí, profundicé este tema, a mí me sigue pareciendo que este acuerdo, este
este armisticio no fue entre iguales, no fue entre pares, porque yo sostengo que militarmente hablando, Paraguay, a pesar, tampoco vamos a creer en esa leyenda que nosotros combatimos solamente con machete, ¿verdad? Porque eso también es una exageración. Es una exageración. Eso es una exageración. Tuvimos también nuestras armas y por supuesto fue una consecuencia de una ejemplar conducción militar paraguaya, la consecuencia de este protocolo de paz, de este armisticio, porque se le ve a Bolivia desesperada buscando estas salidas diplomáticas. Yo no sé qué vos pensás al respecto. Así capitán. mismo, a través, como muy bien dice en su libro La batalla de Ingavi, el teniente coronel José María Casal, a raíz del duro revés que tuvo en la batalla de Ingavi. Ellos pusieron hablando bien y rápido, todo el lanzador en la batalla de Ingavi para salirnos en la retaguardia, porque nosotros estábamos empeñados muy al norte. En la zona del Parapití. Estábamos también retrocediendo, pero estábamos muy al norte. Y si se nos cortaba la línea de abastecimiento, iba a ser mortal eso. Sí, justamente antes de empezar con los antecedentes de la batalla en Ingavi, hay un mensaje, capitán, de nuestros oyentes que dice: la guerra del Chaco tuvo mucho heroísmo de los paraguayos y hoy yo me doy cuenta que toda esa demostración de valentía paraguaya se fue a la desgracia histórica de perder con firmas lo ganado con almas paraguayas, dice. Así, es decir, la gente sigue, en mayoría, capitán, esto es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que sigue creyendo, ¿verdad? Que tuvimos una suerte de derrota diplomática, cuando otros investigadores dicen, no, nosotros no tuvimos una derrota diplomática. Es decir, se manejan estas dos corrientes, es decir, los debates académicos están más en el plano diplomático, allí arriba, ¿verdad? Sí. Que en el plano militar. Es decir, ¿qué pensás de eso, capitán? Bueno, nosotros no tenemos que olvidarnos que la diplomacia es el arte y la ciencia de conciliar intereses entre los estados. Y para conciliar entre los estados no hay amistad, hay intereses nomás. Claro. En toda época, antes, ahora y siempre. Entonces, conciliar intereses entre los estados implica que para conciliar algo, yo debo de ceder algo. Eso pasa entre las relaciones humanas también. Tenés que siempre ceder para recibir algo a cambio. Dar para recibir, se dice. Y en nosotros no tenemos que olvidarnos que yo voy a llegar, si el tiempo me da, que cuando ocurre la desmovilización a raíz de este alto del fuego, Bolivia licenció o licenciar 54.000 hombres. Paraguay 46.000 hombres. Es mucho eso. Ellos estaban en condiciones todavía. Nosotros no podíamos, no hemos derrotado totalmente para imponer nuestra voluntad, como dice Clausewitz al enemigo. No hemos derrotado totalmente. Ellos estaban todavía, es cierto, sufrieron muchos reveses. Y nosotros también eso de que no estuvimos armados, mal armados, eso es mentira también, porque nosotros en las grandes batallas hemos tenido grandes... Le sacamos la arma a ellos también. Utilizamos la arma de Su ellos. propia arma. Sus propias armas. Hasta ahora en el ejército paraguayo hay escudo boliviano. No sé si... ¿En serio? ¿Qué estás diciendo, Capi? Bueno, empezamos con los antecedentes. Yo cuando estuve por los cuarteles, Sí. ya no me llamaba más la atención ese. Y si estaban borrados ya se notaba también. Sí. Dice, buenas, excelente la programación, tengo una consulta. ¿Es cierto la participación de algunos rusos en la contienda del Chaco? Saludos, Gustavo. Gustavo Soy, te preguntan eso, por supuesto que es cierto. Sí, por supuesto. El descubridor de la laguna fue el general Velayez, ¿verdad? En una excursión Imagínate. Sí. Nada más y nada menos, un lugar estratégico, sí, así mismo. Capitán, por favor, explícanos los antecedentes de Ingavi. Bueno, la batalla de Ingavi es la última ofensiva boliviana y como contrapartida es la última victoria paraguaya, que fue desde el 3 al 7 de junio de 1935. Bueno, en realidad que no es hasta el 7, porque hasta el 14 cumplimos la última etapa de la ofensiva, sí, ¿verdad? Sí. Que es la explotación del éxito y la persecución, hasta el 14. El teniente coronel José María Casal fue el conductor de la memorable batalla de Ingavi.
¿Cuál era la misión, el propósito, el objetivo de Ingavi? ¿Qué es lo que se planificó, lo que se puede saber de esto? Bueno, voy a hablar de qué es una misión, Bueno, porque perfecto, siempre escucho que es contanos. misión, misión. La misión sabemos que es la tarea más el propósito, eso todo creo que sabemos. La misión es la tarea más el propósito. No todo, Pero, porque no todos somos militares, capitán. bueno, me refiero a los que militares que están escuchando, sí. Bueno, Y está compuesta, pero la misión también está compuesta por los medios, los operadores y los procedimientos. Fundamental, medio, operadores y procedimientos. La misión del ejército paraguayo. La misión del ejército paraguayo ante la ofensiva general boliviana desencadenada a mediados y fines de abril de 1935 era resistir con la máxima tenacidad y sacrificio en Ingavi. Ingavi no debe caer en manos del enemigo. Esa era la orden del general Estigarribia. Eso está en el libro de José María Casal en la página 101. La misión del ejército boliviano, recapturar Ingavi como base de partida para luego quedar en condiciones de maniobrar ofensivamente hacia el oeste, 27 de noviembre, que hoy es aspirante Gabino Mendoza, y hacia el sureste, Pitiantuta, Carlos Antonio López, para de ahí amenazar el ferrocarril de Carlos Casado y luego ganar el río Paraguay, que es la meta y la aspiración del ejército boliviano. No tenemos que olvidarnos de esta parte, que la meta y la aspiración del ejército boliviano era el río Paraguay, o sea, tener un litoral sobre el río Paraguay, que no se logró. Por eso que yo siempre digo que también se ganó en la parte diplomática. No tuvieron ellos un litoral sobre el río Paraguay. Siguiente, por favor, Sergio. Estamos por llegar a una imagen que es un croquis, donde el capitán nos va a relatar cómo se desplazaron los ejércitos justamente en esta batalla. Capitán. Sí, la batalla de Ingavi se constituyó en el broche de oro de las victoriosas jornadas de nuestro ejército. Además, la llave de la paz. Pasan el gráfico, por favor, el primer Siguiente. Ese. Sí, ahí está. Ahí nomás. Gracias, Sergio. Bueno, este es un gráfico. ¿Qué vemos acá? Este es la situación general del día antes, del día de unos días y el día del 3 de junio de 1935 en Ingavi. Las líneas en azul constituye el ejército paraguayo que estaba situado, salió al encuentro en el kilómetro 12 o Pozo del Tigre. Ya, sí. Sí, está bien, capitán. Pozo del Tigre, estaba en el kilómetro 12. La línea roja está, es el ejército boliviano que estaba situado un poco más atrás en el kilómetro 14 sobre el camino Ingavi-Ravelo. De la ofensiva pasamos, de la defensiva mejor pasamos a la defensiva. De la defensiva pasamos a la ofensiva mediante una maniobra en la retaguardia de los bolivianos. El pique del sargento José Lugo del regimiento Rivas fue la ruta de maniobra. En el croquis se ve los puntos suspensivos en azul. ¿Y cómo nosotros hicimos esa maniobra, ese desplazamiento para salir justamente por detrás de Bolivia? ¿Cómo hicimos eso? Y eso lo hizo eso estaba planificado ya. La misión del regimiento de infantería número 11, el regimiento Abaú, puedo decirte claro. ¿Cuál era? La misión del regimiento 11 Abaú en el día de la batalla y unos días antes era sujetar o amarrar fuertemente al enemigo en todo su frente. Ahí vemos la misión del regimiento 11 Abaú, que está todo con la línea azul, que amarrar y sujetar al enemigo fuertemente en todo el frente de combate. Esto pasaba en el kilómetro 12. Los bolivianos estaban en el kilómetro 15. 14. Mientras tanto, el sargento Lugo, o sea, unos días antes ya hizo un destacamento precursor, se diría, para efectuar el pique de maniobra y salir en el kilómetro 18, salir 4 kilómetros más atrás, salir
en donde donde va a constituirse el regimiento Rivas, que se desplazó con la misión del regimiento Rivas. Antes que nada, el destacamento Casale estaba constituido por el regimiento 11 Abaú, el regimiento Rivas, que fue sacado del frente del Parapitín, y el regimiento Batallón 40. Rápidamente vinieron. El regimiento Sí. Rivas, la misión que tenía es desplazarse con todos sus efectivos, teniendo como itinerario el pique de Lugo. Ahí está en el mapa, en punto suspensivo, el pique del sargento Lugo, que él efectuó. Para efectuar un movimiento, ¿para qué? Para efectuar un movimiento envolvente en el kilómetro 18 del camino Ingavi-Ravelo y caer con la mayor rapidez sobre la retaguardia enemiga enclavada en el kilómetro 14. Entonces la misión del regimiento Rivas, caer en la retaguardia del enemigo y efectuar un ataque con la mayor rapidez para destruir a las fuerzas enemigas. ¿Tenés el dato, capitán, en cuánto tiempo hicieron esta maniobra de envolvimiento? La maniobra de envolvimiento se hizo lógicamente del día 3 al 7 de junio de 1935. Llevó 4 días hacer eso. Sí, llevó 4 días porque después viene la misión del regimiento Batallón 40. Que vamos a hablar después, ¿verdad? Sí. Pero claro, adelante, capitán. Sí. El regimiento Batallón 40, su misión era desplazarse en segundo escalón. Una vez que el regimiento Rivas llegue a destino, y de allí se organizó para proteger el movimiento envolvente y la retaguardia del regimiento Rivas, en el kilómetro 20. Si podemos poner el siguiente croquis, por favor, sí. Sergio. Ahí se va a poder, bueno. ahí podemos ver mejor, sí. Ahí ya está, este croquis nos está mostrando la tercera etapa de la ofensiva, que es el ataque coordinado. Ya todas las fuerzas están desplazadas. En la línea azul, repito, que es las fuerzas paraguayas, sí. La línea roja son las fuerzas bolivianas. Tercera etapa, ataque coordinado. En el frente mismo está, voy a repetir, el regimiento 11 Abaú, cuya misión es amarrar y sujetar al enemigo fuertemente en todo el frente. En la retaguardia está el regimiento Rivas, y protegiendo la retaguardia del regimiento Rivas está el batallón 40 en el kilómetro 20 de la ruta Ingavi-Ravelo, que aparte de destruir los refuerzos que puedan venir de la zona de Ravelo, su misión también era tomar enlace o contacto con el regimiento Rivas, que estaba en 18 mejor, en el kilómetro 18, y enviar patrulla constantemente para ver la situación general de la situación. ¿Cuál era la situación de la sexta división boliviana, capitán? La situación de la sexta división boliviana durante la batalla es que a raíz de este ataque coordinado y este envolvimiento que tuvieron en todos los frentes, en la retaguardia, con los refuerzos, con la reserva que venían de Ravelo, fue la destrucción, y que cayeron prisioneros su comandante, los comandantes de batallones, Julio Bretel, que era el comandante, Menacho Paz, comandante, unos oficiales, 20 oficiales chilenos, 300 de clase y tropas. Fue un desastre total para ellos. Esta batalla duró, como dije, del 3 al 7 de junio de 1935. Mira, dice los oyentes, excelente programa, saludos profesora Noelia y al capitán, soy Jorge López, saludos querido Jorge. Me dice, buenas tardes capitán, acá te están saludando, ¿es cierto que Hans Kuhn era nazi? Te preguntan eso. Bueno, yo le dejo la palabra al capitán. Y en realidad que Hans Kuhn eres de la Primera Guerra Mundial, eso el nazismo todavía no estaba, pero en los años 30 sí, Adolfo Hitler subió, creo que en el año 1938, después de la guerra ya. Dice, Sergio, te cuento, acá tengo mensaje, dice que no se ve nada, es decir, se ve la mitad de la pantalla nada más.
Eso es cierto. No, yo creo que sí se ve claramente, ¿verdad? La gente quiere ver el croquis en pantalla completa. Eso es lo que nos están pidiendo. Sí, Ahí le estamos mostrando, bueno, el pedido de la audiencia porque quieren escuchar la explicación del capitán con el croquis así completo, ¿verdad? sí, Ahí está. ahí está. No sé Sí, si... le podés mostrar así puntualmente nomás, ¿verdad? Para que la gente Bueno, vuelva así bueno, rápidamente. Sí. ese es el día, la situación general del día 3. Sí. Las líneas azul, como dije, son las fuerzas paraguayas, las líneas rojas, las fuerzas bolivianas. Las fuerzas paraguayas estaban en el kilómetro 14, Pozo del Tigre, en el camino Ingavi-Ravelo. Las bolivianas estaban en el kilómetro 14. La misión del regimiento el regimiento 11 Abadí era amarrar fuertemente en todo el frente a la sexta división boliviana. Pasa al siguiente. Por favor, Sergio. A través del pique de Lugo se actuó en la retaguardia del enemigo, en donde el esfuerzo principal lo llevó el regimiento Rivas, que atacó la retaguardia de la sexta división. Pero como protección a la retaguardia del regimiento Rivas estaba el batallón 40. Acá voy a mostrar No, cuál pero es. no es necesario, capitán. Así No, no. nomás, porque no, es decir, eso es lo que se está viendo ahora mismo, ¿verdad? Sí. No tenemos cómo mostrar así acá en vivo. A no ser así de Pero esta proteger manera. la retaguardia del regimiento Rivas, que estaba empeñado en la retaguardia del enemigo. Su misión era proteger, enviar patrullas y tomar enlace con el regimiento Rivas. Perfecto. El siguiente, por favor, Sergio. Ahí estamos viendo. Ahí vemos en el punto rojo está Ingavi, en el centro mismo del Chaco está. Imagínate, desde ahí ellos querían hacer su desplazamiento Hasta Pitiantuta. así mismo. Mira lo que es. Ingavi en ese momento era un nudo de caminos que te conducía al norte como al sur. Norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Hacia el sur está Pitiantuta y después de ahí ya estaba el ferrocarril de Casado. Por eso que ellos cifraron todas sus esperanzas en esta batalla. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto de lo que el capitán me dijo que quería desarrollar con relación a la guerra psicológica, ¿verdad? Sí. Bueno, la posición del capitán es, bueno, el comandante del Chaco, Estigarribia, efectivamente había misiones de inteligencia, pero por supuesto también se desarrolló una guerra psicológica. Explícanos esos detalles, por favor, capitán. Bueno, ¿qué es la guerra Sí. psicológica? La guerra psicológica es la guerra sin fusiles. Es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientada a direccionar conductas en la búsqueda del control social, político, diplomático y militar, sin recurrir a las armas. O sea, está orientada a direccionar conducta para controlar socialmente tanto la parte política o militar sin recurrir a las armas. Ejemplo, el uso de la propaganda para alentar la rendición enemiga, como lo hizo el mariscal José Félix Estigarribia, como veremos. Bueno, contanos. Estamos expectantes Sí. ante eso, por favor. Si podés poner en Siguiente, pantalla el 8 de junio de 1935, ¿qué pasó? siguiente, Sergio, por favor. El mariscal José Félix Estigarribia en esta fecha hace un parte abierto. Dijimos que la guerra psicológica utiliza la propaganda. Hizo un parte abierto el día 8 de junio a las 11:30 de la mañana, en donde apeló a la guerra psicológica mencionando lo siguiente. Apeló a la guerra psicológica mencionando lo siguiente. Imagínate lo importante que A eso ver, era. contanos, capitán. Sí. En el sector de Ingavi acabamos de destruir totalmente a la sexta división de infantería del tercer cuerpo de ejército boliviano. Y su comandante, el coronel Julio Bretel, se encuentra entre los prisioneros tomados, además del comandante del regimiento Florida, el mayor Menacho Paz, el comandante del regimiento Vallivian, el mayor Humberto Ver, chileno, 20 oficiales,
más de 300 clases y soldados, inmensa cantidad de materiales de guerra de dicha gran unidad. Batalla de Ingavi, Teniente Coronel José María Casal, página 280. Ese fue el comunicado que él lanzó y los bolivianos entraron todos en corto a ver que sus entraron, 20 oficiales, ¿verdad? Sí. Y su comandante, el comandante del regimiento estaban todos. Sí, después el día 9 va a hacer Sí. otra. Bueno, esta noticia en el frente estratégico, militar, político y diplomático desesperó. Entraban en corto, Sí. desesperó. Seguro. Es por eso que la batalla de Ingavi es la puerta hacia la paz. Dice Estigarribia en su diario: todo lleva a suponer que este parte abierto produjo un efecto instantáneo en el ánimo enemigo, pues el mismo día 8 a las 19 horas, el presidente doctor Eusebio Ayala me informaba que se está llegando en Buenos Aires, eso ya fue a la noche. Sí. Me informaba que se está llegando en Buenos Aires a un acuerdo sobre puntos principales del armisticio. ¿Cuáles eran los puntos principales del armisticio? La cesación de las hostilidades, Claro. medidas de seguridad y los procedimientos. El 9 de junio del 35, ¿qué pasó? El mariscal amplía su parte anterior con nuevos pormenores y detalles como el número de prisioneros y la enorme cantidad de armas, municiones y camiones y elementos de todo género. Deliberadamente, dice, cargué la tinta sobre este nuevo desastre boliviano que sería el último de la guerra. Resultados en el frente diplomático y resultados en el frente militar. En el frente diplomático, a raíz de esta acción se produce el cambio de actitud de Bolivia, que ya dijimos, en las negociaciones diplomáticas, como asimismo fue un impacto de trascendencia favorable a la solvencia y capacidad de nuestro ejército en campaña, que constituyó un duro golpe para el ejército boliviano, pues quedaba completamente desguarnecida toda la zona norte hasta Ravelo. Esta batalla desencadenó la firma del protocolo de paz del 12 de junio de 1935. Perfecto, capitán. Bueno, entonces, antes de pasar a analizar también el resultado militar, son las 18:31, tenemos que cumplir con nuestra pausa, ¿verdad? Vamos a un breve corte y enseguida prometo leer los mensajes que me están escribiendo y bueno, y continuamos con el análisis de los resultados del frente militar. Volvemos enseguida. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. Desde la comodidad de tu hogar o mientras estás en movimiento, la nueva aplicación de Ñandutí te acompaña a lo largo de la jornada. Toda nuestra programación desde donde estés. Descargando esta aplicación disponible en el App Store o en Google Play y accede a información de primera mano. Tu primera fuente de información a un solo clic. Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la Gran Cabina. La realidad del país cada tarde en Ñandutí. Todos hablan y se habla de todo. La Gran Cabina. La Gran Cabina. Carlos Báez, Francesco Fiorio, Sebastián Villarejo y Hugo Rubín. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. Por Ñandutí y todas sus plataformas. Sabemos. Con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, estamos de vuelta después de este breve corte. Estoy muy contenta. Capitán, te están enviando saludos desde Sicilia, Italia. Saludos a Santiago Gulino, que está prendido al estridor de las armas, capitán. Muchos Te saludos. dice, también está, a ver quién es, Lady Dirma, también excelente la narración del capitán Benito Silvera, muy interesante el tema y la explicación. Nos quedamos, capitán, entonces que íbamos a analizar el resultado en el frente militar. Sí. El resultado en el frente militar, ya dijimos en el resultado en el frente diplomático. Frente militar. Desde el 8 de junio se efectúa una magnífica explotación del éxito, que es la cuarta etapa de la ofensiva y la persecución del enemigo. Última fase. Hasta el 14 del mismo mes y año,
las fuerzas del general Estigarribia quedaban enteramente libres para avanzar hasta Robore. Así es. Siguiente, por favor, Sergio. ¿Qué pasó el 12 de junio a las 9:40 de la mañana? Ahí estamos. El 12 de junio de 1938. 35. 35. Sí, Sí. mejor. Sí, a las 9:40 de la mañana, el presidente Eusebio Ayala dice, me hizo conocer la gran noticia, menciona a Estigarribia en su diario. Sí, me hizo conocer, menciona Estigarribia en su diario, que anoche se llegó a un acuerdo sobre la base del cese de hostilidades y la concertación de una conferencia de paz. El protocolo será firmado hoy, le anunciaba a Eusebio Ayala, 12 de junio al mediodía, en presencia del presidente de la Argentina, general Agustín Justo, y poner fin de inmediato a la lucha. Se ha concertado cesar el fuego dentro de las 48 horas de firmar el protocolo de paz. Teniente Coronel Hatzal, Batalla de Ingavi. Esa misma fecha recibí del Ministerio de Defensa, dice Estigarribia en su diario, o sea, el 12 de junio, que el Poder Ejecutivo presentará hoy al Parlamento un proyecto de ley que crea el grado de general de ejército. En el escalafón militar no había un grado de general de ejército en el escalafón militar hasta esa fecha. Y designa como titular del grado al general de división don José Félix Estigarribia Insaurralde. Entre los fundamentos del proyecto decía que era a los efectos de premiar con una jerarquía excepcional al ilustre jefe militar que ha comandado el ejército durante la campaña del Chaco. Una democracia se honra al reconocer y consagrar los méritos de los ciudadanos. Una democracia se honra al reconocer y consagrar los méritos de los ciudadanos. No ha de limitarse solamente al reconocimiento nacional de títulos honoríficos, sino que eso hay que hacerlo en vida, decía el proyecto, el fundamento del... ¿Y se les reconoció a todos? Porque también nosotros en el Chaco ciertamente tuvimos un excelente comandante en Estigarribia, ¿verdad? Pero tuvimos otros, ¿verdad? ¿Qué pasó con los otros? ¿Tuvieron también este reconocimiento o solamente Estigarribia? En realidad que los otros solamente tuvieron ascenso. El general Estigarribia fue el que tuvo mayor reconocimiento porque fue el responsable de la dirección de la guerra, como dice ahí en el fundamento del proyecto de ley que finalmente se cumplió, ¿verdad? Te pregunto eso, ¿verdad? Porque siempre se está discutiendo esto, ¿verdad? Obviamente se entiende por qué se le da este reconocimiento. Imagínate, vos nos estás contando que fue nombrado un prócer paraguayo de la más pura estampa, ¿verdad? A eso quiero llegar. Bueno, adelante, sí. Entonces, capitán. Sí. Entre los fundamentos, el proyecto de ley por el cual se le premia al general Estigarribia con la jerarquía de general de ejército, finalizada con que el general Estigarribia es un prócer paraguayo de la más pura estampa. Sí. Efraín Cardoso, El Paraguay Independiente, página 446. Así es. Es un prócer paraguayo de la más pura estampa. Y raramente, vos sabés que esto, pensando en las recordaciones que nosotros siempre tenemos con relación al Chaco, la paz del Chaco el 12, Boquerón que viene en septiembre, no se suele mencionar esto que vos nos estás contando, capitán. No, absolutamente, ¿verdad? absolutamente. Que él fue reconocido como prócer. Como prócer, no, absolutamente. Y fue así porque se aprobó esa ley porque él fue general. Él llegó a la máxima jerarquía de general de ejército. Claro. Porque al morir se le otorgó como mariscal. Se le otorgó ese... Sí. Pero esto después, posteriormente, fue a desencadenar en muchas rencillas internas y que va a culminar con la revolución de febrero de 1936
Rafael Como Franco. estudioso del Chaco, capitán, ¿qué pensás de estas rencillas? ¿Qué luz nos podés dar a nosotros, los civiles, que tenemos como que ciertas dificultades para mirar la parte militar, ¿verdad? ¿Por qué estas rencillas? ¿Qué insatisfacción lo que caló tan hondo para hacer esta división? Porque realmente la unidad nacional para la defensa del Chaco fue algo impresionante después de todo lo La que pasó. cohesión, la Sí, cohesión. después de todo lo que pasamos con la guerra, la Triple Alianza, se dejaron de lado, ¿verdad? Los intereses políticos y realmente Sí, así existió mismo. esta cohesión. Y después, ¿por qué vienen estos malestares y estas divisiones otra vez? Estos malestares vinieron, según mi leal saber y entender, por la discriminación que había hacia ciertos jefes o para un solo jefe y para el resto no. Aparte que el pueblo paraguayo, a Estigarribia también al darse la jerarquía de general de ejército se le dio una pensión vitalicia de 1.500 pesos mensuales. Y eso creó mucha roncha porque el pueblo paraguayo se debatía en la mayor miseria. Vamos a ver ahora el video, si el tiempo nos permite, que es un video muy tocante, que Sí. la gente no tenía ni para su muleta para comprar. Era muy discriminativo. Eso llevó al coronel Rafael Franco, como dije recién, a levantar los ánimos a la gente. Y a raíz de eso se le envió en el exilio, pero rápidamente fue devuelto otra vez acá el coronel Rafael Franco para hacer, o sea, se hizo un golpe el 17 de febrero de 1936 ya. Bueno, imagínate eso, ¿verdad? Después de tener una guerra así, del gaste propio, ¿verdad? En el aspecto económico que todo país que entra en un estado de guerra sufre, ¿verdad? Tener otra vez, La mayor miseria, es sí. decir, tener otra vez este tipo de dificultades, otras internas, locales, entre nosotros mismos, de nuevo, ¿verdad? Qué grave eso. Siguiente imagen, por favor, Sergio. Ahí tenemos un recorte periodístico, ¿sí? Sí, del orden. Hay otro también. Se firmó la paz. Se firmó la Fueron paz. salvadas las dificultades surgidas Eso se- anoche para la firma del acuerdo de paz. Según las últimas informaciones, el viernes deberán cesar las hostilidades en todo el Chaco Boreal. Eso era la noticia de primera plana que se ve Sí. en el diario El Orden. El siguiente, Sergio, por favor. Ahí está. Día de la Paz del Chaco. Sí. Bueno, y ahí tenemos este mapa. ¿Qué nos querés mostrar con este mapa? Con ese mapa lo que quiero mostrar es las principales batallas que se desarrolló en la guerra del Chaco y hacia qué sector estaba. El Chaco era muy inmenso y hacia el sector de la zona del Pilcomayo y un poco más arriba se desarrollaban todas las batallas. Ahí están los puntos principales. Súper. Bueno, bases del protocolo de paz de Riar, si nos podés explicar, capitán. Bueno, la base del protocolo de paz. Siguiente, sí, por favor. Sí, la paz de Chaco, sí. mira, acá tenemos otro recorte y aquí están Bueno, las bases del protocolo. Las bases del protocolo de paz Riar Helio. Estas bases decían lo siguiente: solicitar al presidente de la nación argentina una inmediata conferencia de paz, la cesación definitiva de las hostilidades sobre la base de las posiciones actuales de los ejércitos, de los ejércitos beligerantes mejor, que serán fijados por una comisión militar neutral formada por los representantes de las naciones mediadoras. Ya Sí. dijimos quiénes eran las naciones mediadoras. 6 naciones. La sí. conferencia de paz adopta la siguiente medida: desmovilización. Desmovilización es un proceso de retirar a las Fuerzas Armadas de su estado de preparación para el combate, o sea, licenciar a la tropa. Reducción de los efectivos militares a una cifra máxima de 5.000 hombres. La obligación de no hacer adquisiciones de material bélico. No se debe comprar más material bélico.
quedar suspendida los fuegos a partir del día 14 de junio a las 14 horas. Luis G. Benítez, Historia Diplomática. Sí, esa es tu fuente. Bueno. ¿Qué dicen? Como estamos mirando entonces las bases del protocolo de paz, suelo escuchar y suelo leer así en los grupos de Facebook que efectivamente Argentina tenía sus intereses, vamos a decir, de ayudar al Paraguay por ciertas, vamos a decir, ciertos negocios, ciertos territorios en el Chaco que era manejado por ellos. ¿Qué decís con relación a eso? Bueno, no tenemos que olvidarnos que la principal empresa taninera que estaba en Puerto Casado, Puerto Casado era de un argentino, Carlos Casado. Era un español, pero argentino. Español era él, ¿verdad? Sí, pero nacionalizado argentino. Sí. Entonces de ahí viene el interés por el cual la Argentina, tenemos que también mencionar que nos ayudó muchísimo en la Guerra del Chaco. Sí, Eso es categórico. Eso es categórico. El combustible, clase 3 se le dice a combustible. Hasta hoy día Bolivia siempre se queja de eso, ¿verdad? Sí, pero se queja de Vale porque ellos tuvieron a la ayuda de los Estados Unidos, que nada más y nada menos. Entonces déjate hinchar Bolivia. Sí, claro. Vos tenías ayuda de Estados Sí. Unidos, entonces, ¿verdad? Argentina ni un avión no nos Sí, regaló. vos decís, capitán, que Estados Unidos no bajó la línea en el aspecto diplomático de, bueno, se para ya este tema. Ya déjense ya. ¿Cómo? Y la guerra. ¿No bajó la línea? Sí, en el sentido de ponernos un alto que Estados Unidos, porque también se lee mucho sobre eso, ¿verdad? Aparte de saber los intereses propios de Casado, está el tema de Estados Unidos que ejerció una presión diplomática ya para que... Eso ya fue en el 38 ya. Pero Estados Unidos dice estuvo presionando desde el 35. Sí, desde el 35 para el cese del alto del fuego y después en el 38 ya porque Clausewitz dice que la diplomacia también es un arte de la guerra, ¿verdad? Es parte de la guerra también, porque las fuerzas militares son las que, el éxito de las fuerzas militares es la que determina el accionar de la diplomacia. Y Estados Unidos estaba presionando ya para el alto del fuego y en el 38 también para el cese definitivo. Tres años de guerra, 3 años otra vez de lucha diplomática tuvimos. Así es. Sergio, en la siguiente imagen, por favor, esta fotografía, capitán. Sí, ese es en la Casa Rosada el día de la firma del protocolo de paz del 12 de junio. Le vemos ahí al presidente, a Helio, al presidente de la República Argentina, Agustín Justo, general Agustín Justo, el canciller Riar, el Helio y todos los representantes Toda la de los comitiva diplomática de los países beligerantes. Mediadora. Mediadora. La mediadora, ¿verdad? Sí. Siguiente, por favor, Sergio. Porque tenemos que ir cerrando. ¿Puedes creer, capitán, que ya pasó nuestro tiempo? Tenemos unos minutitos más porque ya está CAE aquí. En breve entra al estudio. Sí. ¿Qué es esta imagen aquí que tenemos? Esta es la Comisión Militar Neutral, que tenía por misión fijar la línea intermedia y la separación de los ejércitos beligerantes en una zona neutral de mínimo de 6 kilómetros entre ambas líneas. Esa es entre ambas líneas, 6 kilómetros tenía que haber entre ambas líneas. También la desmovilización comenzó de inmediato. Para el 20 de septiembre el ejército paraguayo había desmovilizado 46.515 hombres y Bolivia 54.105 hombres. Sobre ese punto quiero hacer una acotación. Por favor, capitán, adelante. Bueno, rápidamente, porque Karl von Clausewitz, que se le considera el fundador de la doctrina militar moderna, en el capítulo 2 de la página 33 dice que destruir las fuerzas militares para que no puedan continuar la lucha. Todavía nosotros no hemos destruido a la fuerza enemiga. Ellos estaban todavía en condiciones de proseguir la lucha. Imagínense, licenciaron 54.105 hombres. Dice más, prosigo con Clausewitz, página 33. La guerra no puede considerarse como finalizada hasta que la voluntad enemiga no haya sido sometida. La guerra no puede considerarse
como finalizada hasta que la voluntad del enemigo no haya sido sometida. Pero militarmente hablando, capitán, y yo me sigo sosteniendo en eso, nosotros nos impusimos a Bolivia. Ciertamente ellos tenían capacidad para continuar, pero nosotros, ¿cómo estábamos por nuestro lado? ¿Nosotros podíamos continuar o no? Estábamos agotados ya en nuestros recursos. ¿Esa es tu opinión? Esa es la fuente que dice, muchas fuentes dicen eso, que ya estábamos ya al límite. Claro, Bolivia también, pero ellos tenían a raíz de Cabo... pero su centro logístico estaba muy lejos, ¿verdad? Sí, ellos tenían también grandes dificultades para... Ellos tenían a partir de cada batalla que hemos ganado, muchísimo material hemos conseguido nosotros, armas, víveres, camiones, etcétera, pero también ellos estaban realmente en el límite, pero nosotros estábamos ya en el límite, y aparte que teníamos ya presión para firmar la paz. Y esa parte, esa franja de 33.000 kilómetros cuadrados que hemos dado a los bolivianos es porque había mucha presión también de parte de ellos, de que ellos no iban a aceptar la línea de ocupación de los ejércitos. Estaba en esa parte de los 33.000 kilómetros que hemos otorgado a Bolivia, ¿verdad? Sí. Nosotros en 1932 teníamos 110.000 kilómetros cuadrados que ocupamos. Nuestra línea llegaba a Pitiantuta, Toledo, Boquerón. Esa era nuestra frontera. En 1938, a raíz de la firma del Tratado de Paz, se nos otorgó 136.285 kilómetros cuadrados. 110 que teníamos en 32, más en el 38 que se nos otorgó 136.200, nos quedamos con 246.925 kilómetros cuadrados cedidos por el Tratado de Paz. Tuvimos que ceder los 33.893 kilómetros cuadrados para conciliar intereses. No nos olvidemos que la diplomacia es el arte y la ciencia de conciliar intereses entre los estados. Y para conciliar intereses hay que ceder. Algo se tiene que perder. Bueno, capitán, tenemos que cerrar el programa, es decir, ya terminó el espacio de hoy, pero solamente quería reafirmar, ¿verdad?, este tipo de reflexiones y análisis que compartimos con el capitán esta tarde, siguen para reafirmar esa vigencia del profesionalismo militar que Paraguay mostró en la defensa del Chaco, la soberanía que se defiende realmente con hechos, y lo más importante, que una doctrina militar paraguaya, cuando está bien orientada, así como lo hizo el mariscal Estigarribia, es invencible. Muchísimas gracias, querido capitán, por tu presencia. Lamentablemente el tiempo vuela cuando el tema es tan interesante. Gracias por estar aquí con nosotros, y por supuesto que te esperamos próximos sábados para que seguir hablando sobre el Chaco. ¿Cómo no? Muchas gracias a vos por invitarnos y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Sí, estuvo con nosotros el capitán Benito Silvera enseñándonos todo este contexto de la batalla en Gavi, todo lo que fue, lo que culminó en este protocolo de paz del año 1935. Nosotros nos encontramos el próximo sábado aquí con más historias. Hasta luego, nos encontramos pronto. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí.